Durante esta jornada de día lunes y en cadena nacional, el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció una serie de nuevos beneficios económicos, esto en medio del aumento de casos de COVID-19 y donde más de 13 millones de personas en Chile se encuentran confinadas producto de las cuarentenas del plan Paso a Paso. Vamos a conversar de este tema con el diputado Jorge Sabag, él es integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, porque muchos de estos anuncios deben pasar sí o sí por el Congreso. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Muy buenos días, gracias por esta entrevista. Diputado, primero le quería preguntar por el momento en que se anuncia y llega la ayuda, o se anuncia en verdad, porque todavía no llega. ¿A usted le parece un buen momento? ¿Debió haber sido antes? Primeros medidas económicas, después anuncio de cuarentenas. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, efectivamente siempre podría haber sido antes, podría haber habido una mejor planificación, podría haberse anunciado una renta básica universal que simplifique las cosas y después tomar las medidas sanitarias. Pero bueno, hoy día estamos enfrentados a esta realidad en que ya casi 13,7 millones de chilenos entrarán en cuarentena este día jueves y ayer el gobierno anunció una serie de medidas que van a permitir extender los beneficios para poder enfrentar la difícil situación sanitaria y social que significa estar en confinamiento. Sí, yo justo de eso le quería preguntar. Usted habló de la renta básica universal para simplificar la entrega de ayudas. Y ayer, cuando uno escuchaba al presidente de la República, incluso en la bajada que hizo, por ejemplo, la ministra Rubilar en Canal 13, a uno le costaba entender o costaba eh, cerciorarse de cuáles son los beneficios, a quiénes les van a llegar, porque tenía que ver también con la baja en los ingresos, con las comunas que se encuentran en la cuarentena. ¿Usted encontró complejo de entender quizás estos mecanismos de ayuda? Sí, claro, son bastante complejos. Reconocer sí que se ha tratado de simplificar un poco más este procedimiento de entrega de beneficios. Eh, Se extiende, ¿no es cierto?, el ingreso familiar de emergencia hasta junio. Se establece la segmentación que nosotros siempre hemos criticado, las comunas que están en cuarentena, aquellas que han estado un día o más de cuarentena, aquellas que están en paso 2, aquellas que están en paso 3, y se va diferenciando el monto del aporte. Eso complejiza un poco el tema, me hubiese gustado que hubiese sido universal, es decir, un solo valor para todos, independientemente de la situación que se encuentre. Lo mismo en el bono clase media, valoramos que se haya simplificado un poco, es decir, las personas que ganan entre sueldo mínimo y 408.000 pesos, no se va a tener que acreditar la disminución de la renta. Esos son avances, pero mantiene, ¿no es cierto?, la letra chica y se mantienen las distinciones que hacen que esto sea más complejo. Pero bueno, hay que entender de que eh, hay distintos destinatarios, están también los transportistas escolares, ¿no es cierto?, que no han podido desarrollar su actividad normalmente, y también a ellos se les establece un beneficio especial, a las pymes, ¿no es cierto?, también se destina una importante cantidad para la prórroga de las patentes, del pago de las patentes de alcoholes, por ejemplo, que los restaurantes que han estado cerrados no tienen por qué pagar esa patente. Lo mismo las contribuciones de bienes raíces, que muchos tienen que pagar y han estado sin generar recursos. Es decir, hay distintas medidas que están dirigidas a distintos segmentos de la población. Diputado Sabag, y en relación a eso, por ejemplo, sabemos que ya el IFE 3.0 ingresó al Congreso, a la Cámara de Diputados. Usted me comentaba antes de comenzar la entrevista que por Hacienda, lo más probable es que también pase por Desarrollo Social. Esto tiene que estar despachado de la Cámara durante esta semana, ¿no? Sí, este jueves, como este proyecto tiene suma urgencia, el día jueves tiene que estar despachado de la Cámara de Diputados y pasar al Senado, de manera que esto se pueda estar pagando a fines del mes de marzo. Así que yo considero que el proyecto se va a ver en la Comisión de Hacienda. Nosotros hemos pedido, como miembros de la Comisión de Desarrollo Social, que también se pueda ver en Desarrollo Social el día de mañana,
de manera que el día jueves esté en la sala de la Cámara para poder ser votado y pasar inmediatamente al Senado para poder despacharlo y que estos beneficios se puedan estar entregando a fines de mes, que ya es la próxima semana. Diputado Sabac, ¿usted cree que con estos anuncios que ha dado el gobierno y que se tramitarán de forma rápida en el Congreso, lograrán frenar, por ejemplo, un tercer retiro del 10% que ya se está tramitando en la Comisión de Constitución de la Cámara? Bueno, la gran diferencia entre estos beneficios que ha anunciado el gobierno, que ascienden a cerca de 6.000 millones de dólares, y el tercer retiro, que ascendería a cerca de 18.000, 20.000 millones de dólares, es de que el retiro del 10% es mucho más universal, llega a segmentos de la población que no benefician, que no son beneficiados con estas ayudas del gobierno, y además no tiene tanta letra chica, es muy simple, muy práctico y permite enfrentar la situación en forma inmediata. Por eso que creo que sin perjuicio de estas ayudas, esto no va a frenar, ¿no es cierto?, la tramitación del proyecto del retiro del 10%, que yo espero que se pueda aprobar, porque, insisto, aquí hay personas que están en segmentos de la población que no son beneficiados con estas ayudas del Estado y que también necesitan una ayuda urgente. Lo que debiéramos estar nosotros pensando es a futuro cómo poder apoyar a estas familias que se están quedando sin fondos en sus cuentas de ahorros individuales. Debiéramos estar pensando cómo fortalecer el pilar solidario para poder apoyar a esa familia. Diputado Sabac, entonces, en definitiva, ¿usted cree que pueden ir de la mano tanto el retiro del 10%, el tercer retiro, como estas ayudas por 6.000 millones de dólares, que ya se habían comprometido 12.000 y ahora se suman 6.000, por eso hacemos 18.000 millones de dólares? Así es, y un solo retiro del 10% asciende a 18.000 millones de dólares aproximadamente. Por lo tanto, claramente es mucho más amplio, es mucho más universal, ¿no es cierto?, el retiro del 10%. Por eso su éxito, digamos, comunicacional, y que todo el mundo en los distritos nos preguntan cuándo sale el tercer retiro, precisamente porque es una inyección a la vena para miles de familias que hoy día no han pagado sus dividendos, están atrasados los servicios básicos y no llegan a fin de mes. Por eso que creo que esto se va a complementar con el retiro del 10%, y el impacto de estas ayudas van a ser de que personas que puedan recibir estos apoyos puedan decidir no retirar su 10%, porque con esto pueden enfrentar, ¿no es cierto?, la situación. Pero en definitiva esto no va a influir, a mi juicio, para que se siga tramitando el proyecto, que de hecho el miércoles está en tabla en la Comisión de Constitución. Diputado Sabac, ¿usted cree entonces que, como me decía al inicio, una renta básica universal hubiese marcado la diferencia y esa renta básica universal debería beneficiar a todos los chilenos? Debiera beneficiar a la gran mayoría de los chilenos. Por supuesto, hay personas que tienen ahorros y que tienen los medios para subsistir y que han podido seguir trabajando, pero debiera beneficiar a toda la población, incluyendo la clase media, que ha sido muy golpeada por esta crisis, que no han podido seguir desarrollando sus actividades, que se han endeudado, que tienen dividendos, de manera que esta renta básica universal que nosotros hemos sostenido que debiera ser de unos 400.000 pesos, hasta el mes de junio, debiera ser muy amplia para la gran mayoría de los chilenos. Y creo que el financiamiento de esta renta básica universal lo hemos sostenido también a propósito de la votación de hoy día del royalty de la minería, que está pasando por un muy buen momento, poder destinar parte de esos beneficios que va a recibir el Estado por el mejor precio del cobre, poder ir a ese fondo para financiar la renta básica universal, que hoy día para miles de chilenos es de subsistencia. De pasadita, entonces, nos enteramos que usted está a favor entonces de la aprobación del royalty a la minería. Sí, creo que no puede ser algo permanente, puesto que el precio del cobre tampoco va a permanecer, sabemos que es fluctuante, pero sí establecer de que con los beneficios adicionales que se reciban
poder crear un fondo para financiar estas ayudas más universales que necesita la gente hoy día en nuestro país. Diputado, para cerrar, en cuanto a, por ejemplo, la tramitación en el Congreso, ¿cree que existan los apoyos políticos para tramitar expeditamente esta iniciativa o se puede utilizar también para negociar otras cosas? Por ejemplo, escuchaba que desde las pymes agradecían que desde Banco Estado se pudiesen prorrogar por lo menos por 3 meses y sin interés el pago de cuotas de créditos contratados. Pero claro, no todas las pymes tienen créditos con Banco Estado. Por lo tanto, ellas esperan que ojalá esto se pueda ampliar a otras entidades bancarias. ¿Usted cree que con la tramitación de algunos proyectos de ley quizás se puede presionar al gobierno para que pueda cambiar ciertas cosas? Bueno, esto tiene un límite porque la verdad es que aquí hay una urgencia de poder aprobar estos proyectos, pero sí se puede, esto no puede ser un obstáculo, esta premura, esta celeridad para, para perfeccionar el proyecto, ¿no es cierto?, hacerlo más expedito, hacerlo más universal y permitir, ¿no es cierto?, que pueda llegar a más familias. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer en la Comisión de Desarrollo Social, que esperamos también que pueda llegar a dicha comisión. Muy bien, pues diputado Jorge Sabac, le agradecemos enormemente por el contacto para explicarnos también parte de las ayudas y el escenario legislativo y de la tramitación de estas iniciativas que todavía falta para que sean una realidad, pero que se espera desde distintos sectores que puedan ser entregadas antes de fin de mes. Así que muchas gracias por su tiempo.